Buenas noches. Aquí en otro video más de su canal, el canal de Terrinero.co. Bien, pues quería tomar un poco el tema de la Sudamericana, tomando en cuenta que el día de mañana se juega la primera semifinal en este caso, de ida en cuanto al partido entre Liga de Quito contra Defensa y Justicia. Hoy día estuvo la primera final entre Fortaleza contra Corinthians. Y bien, no quería ahondar tanto en el tema del partido que se viene. Estamos claros que va a ser un partido bastante duro. En lo personal, mis mejores vibras para la Liga de Quito. Me encantaría verlo en la final, me encantaría verlo nuevamente levantar una Copa Sudamericana por el bien del fútbol ecuatoriano, por el bien de un plantel que ha sabido hacer las cosas de buena manera. Obviamente, como cualquier eh, plantel, como cualquier institución, año a año haciendo las cosas de mejor o peor manera, pero tratando de hacer las cosas bien siempre. Quería ahondar un poco con el tema de la Sudamericana precisamente porque se comenta mucho de que una copa de segundo nivel, y estamos claros que es la segunda copa más importante de Sudamérica. Estamos hablando, claro, que hay solamente dos torneos internacionales en lo que es el patio Conmebol, porque no tomemos en cuenta lo que es la final de la Recopa Sudamericana, que al fin y al cabo es una final entre campeones y nada más. No es un torneo en sí. Pero más sin embargo, se ha menospreciado bastante últimamente lo que es la Copa Sudamericana. Eh, Incluso al punto, en este caso, de llamarla de forma irónica como la Turra Americana, como una copa sin importancia. Más sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo. Me parece que es una copa totalmente competitiva. Me parece que es verdad. Estamos claros que una copa que la juegan en este caso equipos que están del quinto o sexto escalafón hacia abajo en cuanto a un torneo regular en una liga. Estamos hablando de las ligas de acá de Conmebol. Y claro, en la segunda fase generalmente entran los equipos que quedan terceros, en este caso eliminados de la Copa Libertadores. Pero ojo, que no les engañe esto en pensar que una copa con un fútbol pobre, que una copa aburrida, que una copa que la puede ganar cualquiera. Es una copa bastante importante de partida. Em, Se la tiende mucho a menospreciar siempre comparándola con la Libertadores. Es verdad que es la copa más importante, nada que decir contra ello. Pero la Sudamericana tiene su importancia. Primeramente, una copa que reparte mucha plata constantemente, vayas pasando de fase. Obviamente, siendo campeón, incluso te da la posibilidad de poder jugar la siguiente Libertadores. Y es una copa que obviamente hay que ganarla. Se habla mucho en este caso de que, insisto, siendo una copa de segundo nivel, que una copa de que generalmente hay muchos equipos, entre comillas, grandes, que tratan de no darle mucha pelota a este torneo. Eh, Vuelvo y repito, si ustedes me nombran algún equipo exactamente grande que ya haya ganado esta copa y que no le quiera dar pelota, te lo entiendo, qué sé yo, un Boca, un River, que puedan primar, en este caso, un torneo nacional, o que simplemente no le den mucha pelota, tomando en cuenta que son equipos generalmente coperos en Libertadores, equipos animadores, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención cuando se la trata de menospreciar, en este caso, hablando de equipos de la Liga Pro. eh, lo que ha hecho Independiente, lo que hizo Liga de Quito, ambos equipos que han ganado esta Copa Sudamericana, Independiente dos veces, Liga de Quito una vez en el 2009, y lo hicieron precisamente, primeramente, vale la redundancia, jugando muy buen fútbol, enfrentando rivales bastante fuertes. En este caso, incluso se hablaba de la Sudamericana como era anteriormente, cuando se hablaba de la otra mitad de la gloria, cuando era el torneo que se jugaba en el segundo semestre. Y era una copa casi, casi tan competitiva como la Libertadores, donde tenías equipos, qué sé yo,
Recuerdo como Sao Paulo, como Vasco da Gama, como la U de Chile, como la misma Liga de Quito, como el Sarfield, como Boca, que incluso ha alzado Sudamericana, como River Plate, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que precisamente hay una especie de querer darle una especie de bajo nivel a esta copa. Cuando primeramente, o sea, si es que en caso le quieres dar un bajo nivel, tienes que ganarla. Tienes que ganarla. O sea, hay muchos equipos que la consideran como una copa de segunda categoría, pero que no la han ganado. Y cuando han competido en la Copa Sudamericana, se han ido primera fase, se han ido haciendo papelones, etcétera, etcétera. Actualmente se critica mucho a Liga de Quito, tomando en cuenta que, claro, compiten en una Sudamericana, que es la realidad para este equipo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un equipo que ya ganó Libertadores, que de hecho en aquella época, estamos hablando desde entre 2008 a 2011, fue un equipo que fue finalista y campeón de Libertadores, fue finalista y campeón de Sudamericana, fue semifinalista en la siguiente Copa Sudamericana, en la siguiente Copa en el 2011 Sudamericana y llegó incluso a la final, la cual perdió contra la U de Chile. Eh, un equipo que generalmente ha sido animador de lo que son torneos internacionales. No quiero menospreciar lo que hayan hecho equipos como por ejemplo Barcelona, que es un equipo que ha sabido plantearse bastante fuerte, sobre todo en los últimos torneos. Te hablo de los torneos donde ha llegado a semifinales, donde eliminó a muchos equipos brasileños, donde practicó un muy buen fútbol, etcétera. Pero más sin embargo, cuando ves el criterio en este caso, hablemos puramente de lo que es hinchada, de lo que es la gente que ve fútbol, come fútbol, sueña fútbol, que consume fútbol. No estamos hablando de periodistas ni tampoco de aficionados al tema del fútbol como quienes hablan, sino simplemente de gente que le gusta el fútbol. Eh, Tienen hasta cierto punto como querer menospreciar en este caso a esta copa. Es una copa importantísima, es una copa que, ojo, hace unos momentos oía en cierto programa donde se comparaba si qué es mejor ser finalista de una Libertadores o ser campeón de la Sudamericana. Y se hablaba con tono alto y efusivo de que obviamente ser finalista de una Copa Libertadores, del torneo Elite de acá de Sudamérica y todo lo demás. ¿Saben cuál es el problema y con qué yo discrepo un poco? Es en el tema cuando uno habla de historia. Porque la historia no recuerda a los vicecampeones, no recuerda a los semifinalistas, recuerda a los campeones. La historia te va a recordar incluso que equipos pequeños como por ejemplo Cienciano fue campeón de una sudamericana. La historia no te recuerda mucho, porque ojo, se lo puede hablar mucho en Ecuador, se puede hablar mucho en los programas hechos en el puerto principal, hechos en Guayaquil, acerca de esas dos finales. Pero a nivel sudamericano no se habla de la final del 90, perdón, ni al final del 98. Se habla de los campeones. Los campeones son los que pasan a la historia. Es así de simple. Ojo, no quiero caer mal con este. En todo caso, si caigo mal, a mí en lo personal me da lo mismo. Este es un canal, perdón, es un proyecto personal al fin y al cabo y no es más que un hobby de una persona que gusta mucho del fútbol, que ve mucho fútbol, que ama el fútbol. Volviendo al tema, em, a los campeones son a los que se los recuerda. Cuando tú compites, en este caso, en un torneo que tiene valor internacional, en este caso un torneo a nivel sudamericano, tú tienes que poner toda la carne en el asador con tratar de ganarla. Y lastimosamente vemos muchas veces que pasa, y ojo, y es que eso no pasa solo en Ecuador, pasa muchas veces con equipos acá, por ejemplo, en Chile, pasa en Paraguay, pasa en Uruguay, incluso pasa en Argentina, en Brasil, donde se le menosprecia mucho a la Copa Sudamericana. Sin embargo, insisto, la historia recuerda a los campeones, no te recuerda a vicecampeones. Tú puedes haber sido vicecampeón de Libertadores, qué sé yo, ejemplo, América de Cali, 3 veces finalista de Libertadores. Casi nadie se acuerda de eso. La gente se acuerda de los campeones. Se acuerdan más
del Boca campeón sudamericana, del Liga de Quito campeón de Sudamericana, del Independiente del Valle campeón de Sudamericana, del Cienciano campeón sudamericana. La gente no se acuerda de los vicecampeones. Es así de simple. Es la cruda realidad del fútbol. Les guste o no les guste. Es parte de, lastimosamente. A mí en lo personal me molesta bastante cuando de repente veo en redes sociales, yo no veo mucho el tema de programas por televisión de fútbol porque me parece que hay mucho criterio hasta cierto punto viciado en este caso, respondiendo a intereses y todo lo demás. Pero cuando uno se topa con ciertas opiniones en cuanto a lo que son redes sociales, sobre todo de gente que uno espera y piensa que sabe de fútbol, y se estrella con este tipo de comentarios como que es una copa de segundo nivel, es una copa que no tiene importancia, y como lo que dije hace un rato, que es más importante llegar a una final de una Libertadores que ser campeón de la Sudamericana. Nadie te va a recordar por ser finalista. No te van a recordar por ser finalista, te recuerdan por ser campeón. Puedes haber llegado, perdón, 10 veces seguidas a la final de Libertadores, pero si fuiste campeón una vez de la Sudamericana, la historia va a hablar de que fuiste campeón. No va a hablar de que fuiste vicecampeón. Eso es una realidad, y es una realidad que se traspasa absolutamente a todos los torneos. Sudamericana, Copa Libertadores, Europa League, Champions League, mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. La historia recuerda a los campeones. Les guste o no les guste. Es así de simple, es la realidad. En lo personal, le deseo lo mejor a Liga de Quito el día de mañana. Espero que pueda ganar por una diferencia bastante holgada. Yo le pongo un 3-1. Me gustaría que fuera un 3-4-0, que logre abrochar de buena manera el pase a la final de la Copa Sudamericana. Por el bien, obviamente, del fútbol ecuatoriano principalmente, más que por el bien de esta institución. Veremos que, como siempre digo, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Al fin y al cabo, lo que acabo de decir es netamente una opinión personal. Pueden estar o no de acuerdo. Les agradezco muchísimo. Abajo en la caja de comentarios cualquier discrepancia acerca de mi opinión, y por qué también, por qué no, si están de acuerdo o no. Cualquier discrepancia o opinión de acuerdo, más que agradecida. Les agradecería mucho su like, y nos estaremos viendo hasta un próximo. Saludos.